aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Y en esta tarde tenemos el privilegio de compartir la palabra. Y vamos a estar hablando acerca de las disciplinas espirituales. Porque estamos en un tiempo donde debemos arder para Dios. Y hay una palabra que el Señor ponía en mi corazón, y es que cuando nosotros ardemos, estamos enseñando a la gente quién es nuestro Dios. Por eso el Señor ha llamado a su iglesia en este año 2022 a arder, para que todos sepan quién Él es. Quién es quien gobierna, quién es que tiene el control, quién es que está todavía sentado en su trono, aleluya. El que no ha movido sus pies para gobernar, el que siempre está ahí para gobernar. Y la disciplina espiritual que vamos a trabajar es la perseverancia. Porque una de las cualidades para arder es que si no perseveramos, el fuego se apaga, aleluya. El fuego se apaga en nosotros. Pero Dios nos ha llamado a arder, pero también a permanecer. Y para permanecer tenemos que tener en cuenta su palabra. Su palabra, que es poderosa, que es la que nos guía a toda verdad y la que nos enseña cómo debemos, aleluya, de trabajar. Y la palabra base para hablar de la perseverancia es una más que Primera de Timoteo 4:7. Aleluya. Primera de Timoteo 4:7, y leemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el capítulo completo, pero vamos a tomar en cuenta una de las metas de la disciplina espiritual de la perseverancia, que es, aleluya, gloria al Señor, que es la piedad. Porque cuando perseveramos, nos estamos ejercitando para la piedad. Por eso cuando estamos leyendo en Timoteo 4:7, estamos leyendo porque el resultado de perseverar es que vamos a tener una vida de piedad. Y en Primera de Timoteo dice Pablo, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Pablo: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. Perdón, hermano, se me ha saltado la cita bíblica. Vamos a buscarla porque estamos usando un dispositivo. Ahora sí. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Ahí Pablo está exhortando a Timoteo, o sea, lo está aconsejando a que no solamente no se lleve de cuentos, porque la vida del cristiano no es cuento, no es fábula, no es experiencias, ya que las fábulas siempre tienen una moraleja, pero la vida cristiana no es una moraleja. La vida cristiana es cuestión de práctica, de vivencia, de vivencias personales, que son las vivencias que tenemos que tener cada uno, porque Dios sabe la capacidad que tenemos cada uno, y por eso Él quiere que cada uno tengamos nuestra experiencia en Él, aleluya. Y leyendo esta palabra, gloria al Señor, para comenzar a hablar y a leer, nosotros vamos a comenzar a ver lo que el Señor quiere decirnos a través de la perseverancia. Lo primero es que nosotros tenemos que entender que las disciplinas espirituales en nuestras vidas van a promover
y van a tener una meta. ¿Usted sabe cuál es? Es que nosotros seamos piadosos. Cristo quiere una iglesia piadosa. ¿Por qué? Porque una iglesia piadosa es una iglesia que va a vivir conforme a las enseñanzas que Él dejó. Y por esto, la cita que hemos elegido que nos manda a que no nos llevemos de fábulas y de cuentos de viejos, sino que debemos de llevarnos de que de vivir y ejercitándonos cada día para la piedad. Para la piedad. Cuando usted y yo entendemos que vivir fundamentalmente para ser ejercitado, nosotros para ser ejercitados debemos practicar disciplinas. Usted ve a alguien que toma el ejercicio como hábito, lo primero que esa persona tiene que trabajar es para ser una persona disciplinada. Por eso, a nosotros la vida cristiana se nos habla de que Cristo, Dios al que ama, disciplina. Pero cuando habla de disciplina no está hablando de castigo, está hablando de que esa persona se ejercite. Cuando Dios nos disciplina, nos está ejercitando para la piedad. Para la piedad. Entonces, las disciplinas espirituales en nosotros son para el ejercicio espiritual. Y esto va a ayudar a que nuestras vidas sean que nosotros podamos cultivar que la piedad. La piedad que es la meta de todo cristiano. Entonces nosotros debemos de perseverar. Una señal que nos deja claro de que estamos siendo ejercitados es cuando nosotros en nuestra alegría y en nuestra seguridad dependemos de Dios, viendo que nuestra vida completa depende de Dios. Y por eso nosotros sentimos alegría, por eso nosotros sentimos paz. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está al control. Y sentimos esa seguridad. Entonces cuando nosotros sentimos alegría y seguridad, no importa la circunstancia que usted y yo estamos viviendo, eso significa que nosotros estamos siendo ejercitados y que el ejercicio en nosotros está provocando un fruto, que es la alegría y la seguridad. ¿Cuántas veces nos olvidamos a la verdad de que nosotros hemos sido salvos por gracia? Dice la palabra que por gracia sois salvos. O sea, somos salvos por la gracia de Dios. Y esto no por nosotros, sino que es por medio de la fe. La fe es ese paso, esa decisión de nosotros creer que somos salvos. Y entonces, ¿por quién solamente somos salvos? Por Cristo. Porque Él nos justificó. Y por medio de la fe nosotros podemos alcanzar la salvación. La aceptación de Dios en nosotros no se basa en mi desempeño. Porque hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no lo acepta. Entonces, para yo poder tener disciplina espiritual, yo tengo que aceptar a Dios. Yo tengo que tener ese encuentro con Él. Porque Dios es siempre decimos que Dios es tan educado, tan caballeroso, que Él no nos obliga, sino que Él quiere que nosotros le aceptemos. Y cuando tú y yo entonces le aceptamos, nos reconciliamos con Él, entonces llegamos al camino de Jesús, porque Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, para nosotros poder entrar al camino de Jesús tenemos que aceptarle. Entonces entramos al camino y entrando ya al camino de Jesús es cuando podemos aceptar su paternidad.
la paternidad de Dios. Y es ahí donde comienza el desafío de perseverar. Porque qué bueno que usted puede entrar el camino, muy bueno que usted acepte a Dios, pero el reto más grande es perseverar. Es perseverar. Y por eso la perseverancia es un proceso largo. Es un proceso largo, pero el propósito no es esclavizarnos, no, Señor. El proceso no es atarnos. El proceso, ¿usted sabe cuál es? Lo que dice Gálatas 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque una de las cosas que Cristo hace cuando nosotros estamos cuando llegamos al camino es que nos hace libres de toda atadura, de toda maldición, de todo pacto. Aleluya. Y dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque el yugo de la esclavitud en nosotros es lo que no nos permite muchas veces aceptar a Dios. Y el propósito entonces de la disciplina espiritual, y en este caso de la perseverancia, es que debemos verla como un medio de gracia. Un medio de gracia, pastora, que ese es un medio. Un medio es un camino trazado que nos permite nosotros ver a Dios. Es como esa vía donde Dios nos va a enseñar por qué debemos de ser perseverantes. Yo más adelante voy a explicar la recompensa de que persevera, que son muchas, que a veces no nos damos cuenta y a veces pensamos, ay, no, hay recompensa para el que persevera. Y dice la palabra que cuando nosotros nos damos cuenta de que esto es un medio de gracia que Dios nos ha dado amablemente para mi bien espiritual. O sea, que yo esté en este medio es para mi bien espiritual, porque la perseverancia en mí, ¿qué va a hacer, hermanos? La perseverancia en mí va a hacer que yo crezca y madure espiritualmente. O sea, que esto es bueno para mí. Es bueno. Y no solamente que yo crezca espiritualmente, sino que yo camine bajo la gloria de Dios. Y nosotros siempre decimos para su gloria, pero para su gloria significa que usted y yo vamos a permanecer. Usted y yo vamos a tener perseverancia. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, cuando no practicamos las disciplinas espirituales, que la perseverancia es una, hay más, y en otro momento vamos a comentar estas disciplinas espirituales, porque a veces cuando escuchamos la frase que Dios al que ama disciplina, creemos que es algo malo, que Dios es malo con nosotros, que Dios nos está castigando, y no es así. Cuando Dios nos disciplina, hemos aprendido hoy que es para qué, para bien espiritual de nosotros y para su gloria, y porque Él quiere que nosotros crezcamos. Entonces, cuando no practicamos su disciplina espirituales, como la perseverancia, nosotros vamos a estar, como nosotros decimos en buen dominicano, bien blandengue. Vamos a estar débiles. ¿Por qué? Porque dígame usted, póngase a hacer ejercicio sin usted ser disciplinado, sin usted comer correctamente, sin usted tener un hábito de una hora. Póngase a hacer ejercicio. Usted vea como, yo me acuerdo que una vez estaba practicando taekwondo, y antes de cuando uno entraba a la clase, uno tenía que hacer un calentamiento para los músculos, porque ciertamente aunque uno va a hacer movimientos ahí, pero uno emplea fuerza. Y me acuerdo que un día yo llegué tarde, y para que el profesor no se diera cuenta que yo llegué tarde, yo me puse en la fila sin calentar. Mire, y cuando comenzamos ahí con los ejercicios, con lo que teníamos que hacer para ya comenzar la práctica, mire, yo tiré el brazo y yo me acuerdo que yo no me pude mover más.
Mi brazo se quedó duro, tieso, y el músculo se me atrofió. Y señores, me cogió hasta la media espalda, que todavía yo sufro de eso. Y me acuerdo que yo no pude seguir practicando más, porque yo no calenté. Entonces, la práctica sin el calentamiento puede atrofiar nuestros músculos. Y coja esto espiritualmente. Si usted y yo no tenemos la disciplina espiritual de la perseverancia, nosotros podemos atrofiar otros músculos espirituales. ¿Y cuáles músculos se atrofian cuando nosotros no tenemos la disciplina de la perseverancia? Vamos a verlo. Y vamos a verlo, ¿por qué? Porque el primer músculo que vamos a atrofiar se llama equilibrio. El equilibrio. Y ese músculo se manifiesta en nosotros como cristianos, tener una vida equilibrada. Y esa vida equilibrada, ¿qué significa? Porque muchas veces, ¿quién de ustedes ha escuchado la frase, yo tengo que gastarme para Dios? ¿Verdad? Lo hemos dicho. Pero si yo me gasto y no tengo una disciplina, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Obviamente, se va a gastar. Y no va a cumplirse lo que dice la palabra, que los que creen en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no sé, caminarán y no sé. Pero si yo no ejercito la perseverancia y no tengo una vida equilibrada, ¿usted cree que yo voy a poder correr? ¿Usted cree que se van a renovar las fuerzas en mí? ¿Usted cree que yo voy a poder correr cuando el Señor me pida que corra? Yo voy a estar cansado, espiritualmente y físicamente. Porque acuérdense que esto no es de afuera hacia adentro, esto es de adentro hacia afuera. Si yo estoy cansado espiritualmente, ¿qué usted cree que se va a manifestar en lo físico? Entonces, el primer músculo espiritual que se atrofia si yo no llevo una vida de perseverancia, una disciplina, es la vida equilibrada. Es que no voy a estar dedicándole el tiempo que cada cosa merece. Es que voy a estar faltando. ¿Por qué? Porque no voy a tener un equilibrio para las cosas de Dios. Y hablamos muchas veces de que Dios es un Dios de orden. Pero usted sabe por qué. Porque Dios tiene la perseverancia bien, pero bien ejercitada. Y Él tiene un equilibrio para todo. Fíjense que las demandas de Dios no se pasa de las medidas. Él es bien específico. Amén. Entonces, una vida desequilibrada es una vida insalubre. Y eso significa que una vida sin ese equilibrio es una vida que es una persona que es adicta a la desorganización. Y una de las cosas que Dios quiere es que su iglesia sea saludable espiritualmente. Entonces, la perseverancia es una disciplina que nos ayuda a esto, a tener una vida saludable. Mucha gente cree que la perseverancia solamente es para usted permanecer. No, mire todo lo que implica. Amén. Entonces, por eso Dios nos habla de que una vida que se ejercita en la perseverancia, una vida cristiana que se ejercita en la perseverancia, no es una vida perezosa, porque si no, esta vida es equilibrada. Y una vida equilibrada es una vida activa, gloria al Señor. Amén. Entonces,
para esto, Dios quiere que tengamos disciplina práctica, que seamos, en vez de una persona ocupada, una persona piadosa. ¿Por qué hago la comparación? Mucha gente cree que estar ocupado en Dios es lo correcto. Dios no quiere eso. No es que estemos cargados, porque la ocupación nos carga de cosas que hay que hacer. Pero una vida piadosa es una vida que sabe lo que tiene que hacer y una vida que actúa bajo la dirección de Dios. Amén. Entonces, no es solamente que una vida piadosa va a tener mucho tiempo libre. No. Lo que pasa es que Dios va a tener un equilibrio en nuestras vidas, un equilibrio correcto. Y no que no carguemos. Entonces, ¿por qué debemos perseverar? Vamos a ver entonces el segundo músculo que se atrofia en la perseverancia. Y es el músculo de nosotros sentir al Espíritu Santo. Es esa frase bíblica que dice, esa cita que dice que no contristemos al Espíritu Santo. Y hay un músculo en nosotros que nos hace saber cuándo esto pasa en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo en nuestra vida tiene un rol. Y primeramente, el rol del Espíritu Santo es que nosotros tengamos hambre de santidad. El rol del Espíritu Santo es que usted y yo tengamos hambre de santidad. Y el oficio del Espíritu Santo, porque Él no solamente tiene una función, Él también hace oficio en nuestras vidas. Aleluya. Y el oficio es engrandecer a Dios por medio de Cristo, que es el que nos regenera y que nos da deseo de piedad. O sea, usted está viendo, si yo no tengo una vida equilibrada y si yo no tengo el Espíritu Santo para que cumpla el rol en mi vida, entonces yo voy a tener deseo de piedad. No, porque el ingrediente mayor en mi vida debe de ser el Espíritu Santo, porque dice que Él va a regenerarme por medio de Cristo y me va a dar deseo de piedad. O sea que cuando en mi vida yo estoy viendo que no tengo deseo de piedad, y usted y yo sabemos lo que es la piedad. Cuando yo veo que en mi vida no hay deseo de piedad, tengo que entender qué errores entonces yo le estoy dejando hacer al Espíritu Santo en mi vida. Y aparte de eso, oiga, el otro oficio que tiene el Espíritu Santo es que Él hace que nosotros podamos agradar a Dios. Porque ¿qué es lo que hace? Que tengamos hambre de santidad. Efesios 1, versículo del 13 al 14, dice de la siguiente manera: en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en él. Óigame esto, oímos la palabra y reconocemos que es el evangelio de salvación, pero también hemos creído en él. Dice, fuiste sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, o sea, el anillo que Dios nos ha puesto para recibir las herencias de la redención. O sea, que sin ese anillo, que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, no vamos a poder reclamar nuestras herencias de redención. Y dice, de la posesión adquirida. O sea, que esto nos va a dar el título
de esa herencia de la redención para la alabanza de su gloria. Entonces el Espíritu Santo en nosotros no solamente sella la promesa, sino que es ese anillo que está en nuestras vidas para nosotros poder heredar la redención y la posesión de esta redención, para nosotros poder adquirir esta posesión. Aleluya. El Espíritu Santo también es un depósito que nos ha dado Dios para asegurarnos que Él completará nuestra redención cuando Cristo regrese. Por tanto, juega un papel vital. Por eso, ese músculo que representa en nosotros detectar el Espíritu Santo, no podemos dejar que se muera. Y una de las cosas que más al Espíritu Santo le agrada es cuando un cristiano permanece. Porque Romanos 8, versículos 13 y 14 de nuevo, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Está hablando aquí de que vamos, así mismo como estaba yo, con el brazo casi muerto. Dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, entonces estos son hijos de Dios. Entonces en estos dos versículos estamos hablando de que el músculo que se atrofia cuando usted y yo no nos ejercitamos en la piedad es el ser guiado por el Espíritu Santo. El ser guiado por el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso nosotros tenemos entonces que entender que tenemos que ejercitarnos. Entonces, ya viendo que el Espíritu Santo nos guía a esas dos disciplinas que son la santificación y la perseverancia, y que vamos a tener que ahí calentar. Dígale que está a su lado, hay que calentar en la vida cristiana. Por eso debemos arder. Entonces el Espíritu produce en nosotros ese deseo, pero también produce esa capacidad. O sea, que hay gente que dice: ay, mira, yo no puedo ejercitarme porque yo no tengo la capacidad. Es que usted no ha dejado que el Espíritu Santo le guíe. Porque dice que Él nos da la capacidad para ejercitarnos, para disciplinarnos. ¿Para qué? Para entonces alcanzar la meta de las disciplinas espirituales, que es ser piadosos. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque esta cita que lo usamos mucho: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hablando de que por el Espíritu viene a nuestro espíritu el que, el poder, el amor y el dominio propio. Amén. Entonces, como Dios nos escogió, nos predestinó para que fuésemos como nosotros quisiéramos, no, tenemos un diseño. ¿Cuál es? La imagen de Dios, para que Él fuera el primogénito, y también nos predestinó, nos llamó, y a lo que nos llamó nos justificó, y a lo que justificó, esto también glorificó. Entonces mire, nosotros estamos ahora mismo en la etapa, muchos están en la etapa del llamamiento, pero nosotros hoy estamos en la etapa de la justificación. Pero hay una etapa que nos espera, y usted sabe cuál es: la de glorificarnos juntamente con Dios. Y esa etapa usted y yo tenemos que estar ejercitados, gloria a Dios. No debemos desanimarnos, sino que debemos perseverar. Zacarías 4:6
dice, entonces respondió y me dijo, diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, en este tiempo, mire, no es con ejército, no es con fuerza, es con su espíritu. Aleluya. Entonces, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo cumpla su rol, pero también sus oficios, porque Él tiene oficio en mí, Él no viene porque sí. El Espíritu Santo en nosotros viene a cumplir un rol y oficios. Nosotros las mujeres que sabemos de oficios, yo no estoy diciendo que los hombres no saben, no, ellos ya saben, pero nosotras sabemos de oficio. Y no hay nada más preocupante para una mujer que saber que hay un oficio pendiente. Dicen por aquí que no le acuerden eso. Cuando las mujeres tenemos un oficio, como que no estamos tranquilas. Yo no sé usted, pero cuando yo veo que todos los oficios se acaban en la casa, yo me siento y digo, wow, qué bien se siente. Así es el Espíritu Santo en nosotros. Mientras Él tenga oficio que hacer en nosotros, Él va a estar siempre ahí. Aleluya. Pero usé el ejemplo del oficio porque es algo que nosotros sabemos. Amén. Entonces, otro nervio que se atrofia en la perseverancia es la comunión. La comunión, que es importante para nuestra vida cristiana. La comunión también tiene un rol en este ejercicio espiritual de la perseverancia, y es que la comunión nos ayuda a madurar espiritualmente. Y esto nos va a llevar a profundizar. Dios nos ha colocado en el cuerpo, ¿para qué? Para que crezcamos uno con otros. Y por eso nuestra comunión no es únicamente con Dios, aleluya. Nuestra comunión es también con el pueblo. Hay gente que nada más cree que la comunión es con Dios. Y tienen un plato aparte ahí con Dios. Pero con el pueblo, ay. Pero escríbalo ahí y grabémonos esto bien grande. La comunión no es completa si no la hacemos de manera vertical y horizontal. ¿Usted sabe por qué? Porque si yo no puedo tener comunión con mi esposo, ¿cómo yo voy a tener comunión con Dios? Si en Dios, en mi esposo, perdón, está el reflejo de Dios. Entonces la comunión, nada más no es ir a orar con el Señor y hablar con el Señor. Y ya yo tengo comunión con Dios. Ajá. Entonces oré allí, pero con mi esposo me llevo de la patada. Entonces ahí no hay comunión, eso está incompleto. Por eso el Señor nos dice que antes de nosotros entregar nuestra ofrenda, ¿verdad? Que la dejemos y que nos pongamos de acuerdo con aquel que tiene falta con nosotros. Porque eso es la comunión. Amén. Entonces la comunión, aprendamos, no está completa si no la vivimos con Dios y con el pueblo. Primera de Juan 1, versículos 3 y 4, dice, lo que hemos visto y oído, oigan esto, lo hemos visto y lo hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. ¿Con quién es que tenemos que tener comunión? Con nosotros. Y nuestra comunión, ¿qué va a ser entonces si tenemos comunión con nosotros? Verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribamos
para que vuestro gozo sea cumplido. Oiga esto. Si yo no tengo comunión con el pueblo, entonces ¿cómo yo voy a tener comunión con Dios y con el Hijo? Entonces dice, oiga, ¿cuál es la recompensa? Para que el gozo sea que cumplido. Sea cumplido. Entonces, por eso es que algunas disciplinas espirituales a veces no nos gusta practicarlas. Es como yo le decía, yo me metí ahí a la práctica de taekwondo sin calentar. Vea lo que me pasó. Muchos de nosotros vamos a querer ejercitarnos, pero miren el músculo, la comunión. Y para nosotros tener comunión con el pueblo hay que perseverar, hermano. Ahí es donde más uno persevera. Porque a veces no quisiera tirar la toalla. Pero hay que perseverar. ¿Verdad? Entonces dice, me encanta esto, que cuando nosotros nos ejercitamos en esas disciplinas espirituales, estamos haciendo que el culto a Dios, o sea, esa adoración, sea también con la oración conjunta y el servicio. Y si no se practica la comunión, entonces el culto se cae. ¿Usted está entendiendo esto? Yo puedo orar, yo puedo ser servicial, pero yo no tengo comunión con mi hermano. Y una de las cosas que nos ayuda a tener comunión es cuando venimos a la iglesia. Que aquí, cuando venimos al culto, tenemos ese tiempo donde tenemos comunión como cuerpo, como pueblo de Dios. Entonces, si usted deja de venir, o sea, si usted toma la costumbre, usted está atrofiando ese músculo. Y el Señor nos dice que para que esto sea completo, la oración, el servicio, también la comunión con el pueblo y con Dios. Y esto entonces me va a estimular en la piedad. Me va a dar más deseo de yo ser piadoso. Porque a veces, miren, a mí me ha pasado muchas veces esto. El Señor me pone una necesidad de alguien, de algún hermano, de alguien conocido. Y yo vengo a la casa y presento esta petición. Mire, vamos a orar por tal hermano que necesita. Y estoy haciendo una comunión con ustedes. Pero el Señor entonces responde esa petición. Porque Él está viendo y yo me estoy ejercitando. Porque yo estoy rogando por otro. Usted y yo estamos rogando por otro. Amén. Entonces, nosotros debemos de unirnos y entender que cuando nosotros tenemos este encuentro, yo tengo aquí un ejemplo de un pastor que él habló de este ejercicio, de este músculo. Dice que él conoció a un amigo en Reino Unido que solía venir junto a la iglesia. Él iba siempre, pero entonces se salía a la mitad. Siempre iba al culto, pero se salía a la mitad. Un día él se preocupó y le dijo: ¿y por qué tú haces esto? ¿Por qué tú siempre te vas como a la mitad y no obtienes el servicio completo, el culto completo? ¿Alguna vez tú has pensado formar parte de la iglesia?, le preguntó el pastor. Y él le dijo: ¿yo ser parte de esta iglesia? No. Entonces, y él le dijo: ¿por qué tú no quieres ser parte de esta congregación? Y él le dijo: porque, usted sabe lo que este hombre le dijo, porque él no quería comprometerse con Dios. Él solamente quería que Dios escuchara su oración.
Entonces, él estaba haciendo una parte del culto a Dios, pero estaba como incompleto. Y esto no iba a hacer que él nunca creciera y que nunca tuviera deseo tampoco. Amén. Entonces, este hombre dijo, no, ¿por qué? Porque yo le tengo miedo a ser un cristiano comprometido, maduro y piadoso. O sea, él sabía. Oiga lo que le dijo. Yo tengo miedo de eso. Porque él sabía lo que significaba esto. Entonces, me encanta que la comunión es como ese hierro que nos afina. Como dice Proverbios 27, 17, hierro con hierro se aguza. Y así es el hombre, aguza el rostro de su amigo. O sea, cuando yo tengo comunión con el pueblo, yo me estoy aguzando, me estoy entrenando. ¿Para qué? Para ser piadoso. Entonces, como pueblo de Dios, tenemos que reunirnos regularmente, animarnos, perseverar uno con otro en la doctrina. Y dice Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando. Oiga esto, la gente nada más dice, no dejando de congregarse como algunos tienen. No, primero me dice que me considere con el otro y que estimule al otro en amor y en buenas obras. Entonces después que yo haga esto, entonces lo estimulo a no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando el día se acerca. Y déjenme decirle, el día se está acercando, ¿sí o no? Amén. El día se está acercando. Entonces nosotros tenemos que en este tiempo, lo primero es no decirle al hermano, pero tú no te estás congregando. No. Aquí dice lo primero que tengo que hacer. ¿Qué es lo primero? Considerándonos unos a otros para estimularnos en amor y en buenas obras. Y después entonces el congregarse. Amén. Y Efesios 4, 15 al 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué tenemos que hacer? Seguir la verdad a nuestra manera, en amor. Crezcamos, aquí no dice yo voy a crecer, no. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, no nada más una coyuntura, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la cantidad, la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Oiga esto. ¿Recibe qué? El crecimiento para ir edificándose ¿en qué? ¿En reconocimiento? No, en amor. Pero fíjense todas estas palabras clave que tiene aquí. Me dice que después que yo esté, que yo siga la verdad en amor, también me voy a edificar. Al final termina también la palabra en amor. Entonces esto es clave, hermanos. La perseverancia es una disciplina que nos compromete. Aquí perseverando, pero usted no se está ejercitando. Nada más no es de boca que perseveramos. Hay que ejercitarse espiritualmente. Y dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a otros cada día. Entre tanto, oigan esto, ¿qué se dice hoy? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjese esto. Si usted y yo
nos dejamos de soltar un día, el pecado va a ganar terreno en nosotros y va a endurecernos. Nos va a hacer insensibles. Y vamos a estar fuera de la protección espiritual. ¿Por qué? Porque Dios quiere eso, no. Porque no estamos ejercitándonos en la perseverancia. Entonces, cuando usted y yo entendemos que debemos de ejercitarnos y que este nervio hay que calentarlo. El nervio de la comunión hay que calentarlo. Cuando usted venga a la iglesia, tenga comunión con Dios y con su hermano. Porque usted hay que está calentando. Amén. Entonces no nos podemos separar. Dice que debemos soltarnos cada día. ¿Por qué? Porque la iglesia no es solamente una sociedad. La iglesia es cuando nosotros nos asociamos, nos juntamos, nos exhortamos, nos consideramos unos a otros. Estamos siendo la iglesia de Cristo. Amén. Y por último, nos queda este último nervio de la perseverancia, que es la lucha. Porque para perseverar, ya nos dijeron ahorita que no era con espada ni con ejército, sino que era con qué. Y usted creía que era para ver. No, es para luchar. Es para luchar. Amén. Entonces la lucha, que es este tercer nervio. ¿Qué pasa con la lucha? La lucha es un medio por el cual podemos ser animados a perseverar. Aunque parezca extraño, ¿cómo me ayuda la lucha en la perseverancia? Primero, que cuando yo comienzo a luchar es porque entiendo que debo de vencer, como decía Ian, el día que le decimos que los pasaportes, cuando él descubrió que los pasaportes se vencieron, Ian dijo: papi, ¿quién fue que lo venció a los pasaportes? Pensando que los pasaportes habían luchado, ¿verdad? Que habían peleado con alguien y los pasaportes perdieron la batalla. O sea, la perdieron. Ian pensó eso y miren, él, lo primero que le vino a la mente fue eso, que los pasaportes perdieron la batalla. Pelearon y perdieron. Entonces, usted y yo, si no reconocemos que estamos en una lucha, ¿con qué? Con los deseos pecaminosos, con esta vida, nosotros, usted y yo, no vamos a poder entender así como Ian. Porque Ian decía: ¿y cómo fue que lo vencieron? ¿Y quién fue que lo venció? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos luchando con nuestra vieja naturaleza, con ese hombre viejo que está viciado, y esto es una lucha. Con esa naturaleza pecaminosa, con el mundo y sus deseos, porque el mundo tiene muchos deseos, señores. Esas tentaciones que vienen a nosotros. Pero también con el enemigo de nuestras almas, que ha dictado la lucha. Entonces, ¿por qué usted y yo, para perseverar, debemos saber que tenemos un nervio de la lucha que hay que ejercitarlo, hay que calentarlo? Si usted se rinde en la lucha, imagínese que va a ser el enemigo de nuestras almas. ¿Usted cree que usted y yo vamos a poder perseverar? No. El Salmo 144:1 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. O sea, este salmista fue más dramático. Claro, era David.
que estaba ahí en los recios de la batalla. Y él dijo, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces, cuando usted y yo reconocemos que tenemos una lucha, estamos entendiendo. Porque lo que dice el versículo 10 de 1 Timoteo 4:10 es que nosotros estamos trabajando y esforzándonos, o sea que estamos luchando. Porque el que va a la lucha sin trabajar y luchar y esforzarse, va a perder. Entonces la palabra trabajar y esforzarnos nos dice que al convertirnos a Cristo, esto implica que tenemos que dejar a Dios, que Dios sea que gobierne. Pablo lo explica con una teología más ligera. Él le da un sentido y dice que si usted y yo no cooperamos en esta lucha con Dios, Dios no nos puede dar la victoria. Pablo nos dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Él nos está diciendo, óigame, pero si usted y yo no cooperamos para que el Señor nos dé la victoria, no podemos ser vencedores, no podemos obtener la victoria. Entonces, Dios nos ayuda a pelear para que haya un equilibrio en el juego. ¿En cuál juego? En el juego del enemigo. Porque Él quiere jugar con nuestras armas. Entonces, ¿qué Dios necesita? ¿Cómo usted y yo colaboramos? Con dos palabras, dándole a Dios una respuesta. Porque a veces Dios está pidiendo cosas de nosotros y nosotros estamos, Señor, espérate. No, y Dios necesita respuesta de nosotros, porque ya Él tiene la victoria. Pero Él necesita respuesta de sus hijos. ¿Y qué otra cosa Dios necesita? Nuestra cooperación. ¿Cómo cooperamos? Cuando nos esforzamos. A Josué, que el pastor predicaba que fueron 10 que fueron a explorar la tierra y solo dos vinieron con un espíritu diferente. Y yo decía, pero ¿qué es esto del espíritu diferente? Y fue que estos hombres, cuando fueron a la tierra prometida y vieron que era lo que Dios le había prometido, ellos de allá vinieron con una respuesta. Cuando entonces le pregunta, ¿qué fue lo que vieron? Dicen nosotros, bueno, allá hay unos gigantes, eso va a ser una lucha tremenda, nosotros no... Pero estos dos vinieron con una respuesta y dijeron, eso no lo vamos a comer nosotros con pan. Como pan, perdón. Y a dominicanos les gusta el pan, ¿eh? Entonces, estos dos que vinieron con una respuesta, entonces Dios le dijo, pues ustedes dos son. Bueno, pues entonces Josué va a seguir con el pueblo después que Moisés descienda, y entonces sácale, le voy a entregar una tierra. Entonces Josué vino con la respuesta, pero se quedó sin hacer nada. No. Y hay una palabra, usted lo lee en el libro de Josué, que el Señor le dice, solo te pido que te esfuerces y sea valiente. O sea, Dios necesitaba la cooperación de Josué para conquistar esta tierra. Yo no sé qué respuesta Dios necesita de ti este año, pero Dios quiere una respuesta, pero también quiere tu cooperación para que este 2022 sea un año donde tú y yo como iglesia marquemos la diferencia. Tú y yo tenemos una respuesta que darle a Dios, así como Josué. Por eso Josué, al finalizar su discurso, le dice, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa, le sigue dando respuesta a Dios. Yo y mi casa serviremos, ¿a quién? A Jehová. Dios necesita una respuesta de nosotros.
porque Dios no obliga a nadie. Él te dice, mire, esta es la lucha que tenemos para yo entregarte eso que tú quieres. Esta es la lucha. ¿Qué tú vas a hacer? Moisés, cuando iban a cruzar el mar, dice que Moisés como que se miró para atrás, miró para adelante. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué tú tienes en la mano? Entonces Moisés respondió, una vara. Entonces, ¿qué el Señor le dijo? Úsala. Yo no sé qué Dios te está pidiendo, pero yo sé que en tus manos, en ti está la respuesta que Dios necesita para este tiempo. En ti está la respuesta que Dios necesita para cumplir su propósito. Pero debemos responder y cooperar con Dios. Aleluya. Porque cuando nosotros hacemos esto, Él nos sostiene hasta la victoria. Pablo dijo en Colosenses 1, versículos 28 y 29, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para el cual también trabajo, luchando según las potencias de Él, el cual actúa poderosamente en mí. Fíjese lo que dice Pablo. O sea, Pablo estaba anunciando, estaba amonestando, estaba enseñando al hombre sabiduría con un propósito de presentar al hombre lo que era la perfección en Cristo. Pero también dice que él trabajó, luchó, pero no con la potencia de él, sino con la potencia de Dios, que actuaba poderosamente en él. Cuando usted y yo luchamos, podemos conocer al Dios poderoso que le servimos. Podemos conocer al Dios poderoso que le servimos. Por eso, ya nosotros entendemos que hay unos nervios que hay que ejercitar para la perseverancia. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, hay una lucha entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque con la mente decía, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne estaba sirviendo al pecado. Entonces Dios está buscando una iglesia que luche. Una iglesia que entienda que en este 2022, para arder tenemos que luchar. Porque si somos hijos de Dios, tenemos que manifestar. Y que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como es. No solo lo que debemos ser o deseamos ser, pero también nuestras mentes fijadas en la esperanza gloriosa que nos espera en Cristo. Nos espera en Cristo. Entonces Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, esta disciplina de la perseverancia no es un juego, no es una palabra nada más. Es que nosotros debemos ejercitarnos, hermanos. Necesitamos más de Dios. Necesitamos arder. Y me gusta mucho la frase que dije al principio, que cuando el Señor viene con fuego, es porque Él quiere que todo el mundo sepa quién es Él.
Y si Dios nos ha mandado a arder en este año, porque Él quiere que este pueblo de Inver sepa quién es Dios. Él quiere que República Dominicana sepa quién es Dios. Él quiere que el mundo entero sepa quién es Dios. Entonces usted y yo debemos de perseverar. El fuego, mientras más persevera, mientras más dura, el fuego es más consume y más limpia.